en este caso para nosotros, caras nuevas, porque es una bendición cada vez que alguien viene a escuchar la palabra de Dios en esta casa, y nuestra oración es siempre que usted hoy reciba algo que necesita, que usted hoy se vaya con lo que Dios ha preparado para usted, que usted hoy salga de aquí con una porción de todo lo que se va a decir, de todo lo que Dios va a decir. Seguro que algo usted necesitaba escuchar, algo estaba allí con su nombre y con su apellido, nada más para que usted lo reclamara y dijese: esta palabra es para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto lo puede repetir conmigo? A ver, diga conmigo: esta palabra es para mí. Amén. ¿Alguien sabe cómo se llama el mensaje del día de hoy? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Aquí lo tenemos, mire. No vendas a Jesús. No lo vendas. Así se llama el mensaje. No vendas a Jesús. Dígale que tiene a su lado eso. No vendas a Jesús. Dígale: por nada. Amén. Y este mensaje, propicio de que la semana pasada terminó o fue la Semana Santa, hay un personaje allí en esa semana de pasión, en esa semana de eventos difíciles en los que Cristo estaba yendo de vuelta a Jerusalén, y ocurre en un momento de ese camino, de esa entrada de vuelta a Jerusalén, un episodio que describe Mateo capítulo 26, en el verso 14 en adelante. Vamos a leer algunos versos de ese capítulo y ver qué es lo que Dios nos va a decir el día de hoy. Para que usted hoy sepa cuánto cuesta seguir a Cristo. Para que usted hoy sepa que Cristo es tan caro, que seguir a Cristo, que ser un seguidor de Cristo, es tan cuesta arriba, es tan grande el precio que hay que pagar, que si lo entiendes, nunca lo vas a vender. ¿Cuántos me están entendiendo? Nunca vas a vender a Jesús si sabes caminar con Él en medio de toda circunstancia y toda situación de tu vida. Amén. Mateo capítulo 26, en el verso 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, note que dice que era uno de ¿cuántos? De los 12. A Jesús dice la Biblia que lo seguían las multitudes, que se juntaban muchos a escuchar la palabra, que muchos iban porque decían, cuando este pastor viene y predica, hay comida gratis, porque se acordaban de aquel evento en el que se habían alimentado a 3,000 y a 5,000 con panes y peces. A Jesús muchos lo buscaban porque querían un milagro, porque querían que entrara a comer con ellos, porque querían ver quién era aquel del que se decía es el Hijo de Dios que está caminando por toda aquella región haciendo milagros, prodigios, sanidades. Pero ya después había un grupo más pequeño que eran como la escuela de 120 más o menos, que siempre estaban a donde quiera que iban. Luego Jesús seleccionó 70 y a estos 70 envió a muchas otras ciudades a orar, a sanar,
y volvieron muy contentos porque no solamente oraron y llevaron la palabra y sanaron, sino que también dijeron: Señor, y además de todo esto, echamos fuera demonios, se nos sujetaban, como que tuviésemos autoridad. Y aunque otros de los discípulos decían: Señor, impídeselos, Jesús decía: no, déjalos. Y luego de estos 70 había un grupo que cuando Jesús dijo: tengo que volver a Jerusalén, tengo que ir a la ciudad donde me están buscando, tengo que volver al lugar en el que está diseñado que yo voy a ser entregado, que yo voy a ser muerto, que voy a ser crucificado, y probablemente me estén esperando porque se ha corrido la voz de lo que Dios ha hecho en este lugar. Y todos los sacerdotes y todos los fariseos y todos los principales de la iglesia querían atrapar a Jesús y entregarlo como si fuera un hereje, como si fuera un ladrón, como si fuera un desprendido de la ley, alguien que estaba cometiendo pecado, alguien que estaba siendo para el pueblo un alborotador y diciéndole a la gente: ya esta ley pasó, ahora tienes que vivir por esta nueva. Así que cuando Jesús empieza a decir: mire, aquello allá está alborotado y tengo que ir, así que este es el momento para que los que se quieran quedar se queden y los que se quieran ir conmigo se vayan. Pero eso sí, hay que ser valiente. Y después de que Jesús lo siguieran multitudes y había mucha gente a su alrededor y había muchos que le decían: Jesús, estoy contigo para lo que salga, para todas las cosas que haga falta. Ese grupo se redujo a 120, ese grupo se redujo a 70 y finalmente ese grupo se redujo a 12. Los famosos 12 discípulos que nosotros hemos escuchado una y otra vez. Y casualmente cuando entran a Jerusalén esa semana, que históricamente fue lo que ocurrió la semana pasada, la Semana Santa, inaugurando ese domingo después conocido como Domingo de Ramos, Jesús vuelve a Jerusalén y la gente empieza a ver: el rey de los judíos, el rey ha vuelto. Y todo el judío que respetara y conociera la historia sabía que iba a venir un Mesías, un Salvador, alguien que los iba a liberar del yugo que los estaba oprimiendo en ese momento, que era Roma. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? De manera que cualquier judío, desde su nacimiento, sabía que iba a venir uno que les iba a dar libertad, que iba a ser el rey nuevo, que iba a traer un nuevo reino. Así que dijeron: ya viene cerca. Mira, viene por allá por la vecindad. Preparen todo, que va a caer el gobierno. Es lo que estaban diciendo los que estaban allá adentro. Y por supuesto todo el mundo preparado porque creían que iba a ocurrir algo así como un golpe de estado. Viene el nuevo rey con sus soldados, con gente dispuesta a matar a los que estaban, con gente dispuesta a tomar la nueva posesión de la tierra. Y para sorpresa de todos, Jesús llegó fue en un pollino, en un burrito. Escuche bien, porque para que usted entienda de qué vamos a hablar hoy, hay que entender qué pasa cuando yo tengo una gran expectativa de algo o de alguien y no pasa eso que yo estoy esperando. Es como que usted le diga a su esposo: mi amor, estamos de aniversario, te voy a llevar a cenar. Y de repente el cenar es que cruzan la calle, la venta de perro caliente que está al frente, y usted sale para el frente con tremendo vestido y ese día hasta se bañó. Y de repente: bueno, mi amor, ya llegamos. ¿Qué es esto? Aló, escuche bien. Muchos de los que están en Jerusalén esperando al maestro tienen otra expectativa, tienen otra idea, tienen otra espera. Cuando Cristo llegue, nos van a quitar este yugo de los romanos, nos van a dejar de cobrar tantos impuestos,
nos van a dejar de oprimir, a golpear, a lacerar, porque el que va a reinar es uno de nosotros. Es el rey de los judíos. Él sí nos entiende. Él ha hecho milagros. Él ha hecho prodigios. Listo, llegó el momento de que gobierne. Y viene Jesús y llega en un burrito. Y en ese tiempo en el que llega Jesús, más de uno se decepcionó. Más de uno se entristeció porque estaba esperando era a un Jesús que se parecía más a Rambo. Y de repente llegó uno que se parecía era al Chapulín Colorado. Para ellos, para su cabeza, llegó uno que ya no venía con la multitud, que ya no vino con todo lo que se estaba esperando para matar al que había que matar, para el reino, porque estaban esperando era una libertad física, una bendición material. Y de repente Jesús llega con 12, entra a la ciudad y esa semana ocurren una buena cantidad de eventos hasta que uno de ellos, como dice Mateo 26, uno de ellos que se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes. ¿Quién fue? Diga Judas. Escuche bien. Judas entra en Jerusalén con Jesús y tal vez Judas, como todos los judíos, creyendo que llegó el tiempo en el que con el que yo ando va a reinar. Este es mi amigo, este va a ganar las elecciones, este me va a poner a mí en la buena. De repente Judas, viendo que Jesús entra y todo sigue igual y no hay ningún evento sobrenatural, ni se abre la tierra, ni se muere Poncio Pilato, nada de eso pasa, estoy especulando. Tal vez Judas, un poco frustrado, un poco decepcionado, un poco angustiado, dice: este tampoco es. Este no es, un burrito. Y no pasó nada. Jesús siguió en la casa de los discípulos orando hasta que un día entonces Judas le dice a los sacerdotes, mire la pregunta de Judas: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y yo os lo entregaré. O sea, a ustedes. ¿Cuánto me van a dar para darles a Jesús? Lo estoy vendiendo. ¿Quién me da? ¿Qué me van a dar? Y viene y dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata, que era una buena cantidad en ese tiempo. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. En el versículo 20 de ese mismo capítulo dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Escucha bien, ¿el que qué? El que comía allí, en el mismísimo plato de Jesús. O sea que ese más amigo no podía ser. Más cercano que ese no se podía. El que mete la mano en el plato conmigo, ese me va a entregar. Si usted va al verso 47 de ese mismo capítulo 26 de Mateo, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Ahora sí venía mucha gente con espadas y palos, no a buscar, no a apoyar a Jesús, sino a querer matarlo, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, lo agarraron. En aquella hora Jesús dijo a la gente: como entra un ladrón, habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Verso 56. Mas esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Y mire cómo termina ese verso 56. ¿Quién lo tiene allí para que lo lea fuerte? Dice, entonces, ¿qué dice allí? ¿Qué dice fuerte? Todos los discípulos dejándole huyeron. Dice, entonces todos los discípulos dejándole se fueron. Escucha bien. ¿Cuánta gente estuvo entonces con Jesús en sus momentos más difíciles? Cero. Y estos que decían rodilla en tierra con Jesús, estos que decían para lo que salga, maestro, estos que cuando Jesús decía no tengo ni siquiera dónde posar mi cabeza, aquí está mi hombro, aquí está mi casa, ¿qué es lo que necesitas? ¿Sabes? Porque cuando tú tienes la expectativa o la esperanza de que aquel al que estás siguiendo, aquel en el que estás confiando, va a hacer algo grande y yo estoy con él, yo voy pegado. Yo voy a estar allí en la buena con él cuando llegue el momento. Pero cuando la cosa se puso difícil, cuando el momento difícil llegó, uno lo vendió y los demás, cuando fueron a agarrarlo, se fueron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mire, la Biblia nos da muy pocas luces. La Biblia nos da muy pocos detalles del reclutamiento de Judas. De repente aparece Judas como uno de los 12 sin mayores detalles. Pero sí hay dos detalles importantes, y es que Juan nos los presenta como un ladrón, pero cuando usted revisa la historia de Judas desde el punto de vista histórico, dice la Biblia que era de Queriot, que tal vez por allí o de allí venía, se fue convirtiendo esa palabra Queriot, que era la ciudad, en Iscariote. Y curiosamente Queriot es una ciudad cercana a Judea, de donde era Jesús. Escuche esto, todos los demás discípulos no eran de allí, sino que eran de Galilea. O sea que Judas no solamente era un gran amigo, sino que era incluso de la misma ciudad y del mismo lugar de donde había salido Jesús. Y esa palabra Queriot también tiene una raíz que significa sicario, o que se conocía en aquel momento como el hombre de la daga. Un gran grupo de gente que iba con sus vestidos de la época, pero tenían dagas debajo de sus vestidos, y cada vez que había una trifulca o había un problema grande, sacaban una daga y empezaban a matar gente. Escucha bien. Parece que históricamente Judas estaba destinado a que ocurriera esto, a vender a Jesús. Y repito, el problema está cuando nosotros tenemos una expectativa muy grande de alguien y lo que estamos esperando de ese alguien no ocurre. Y como no ocurre, o como yo no entiendo lo que la persona me está diciendo, me empiezo a decepcionar. Y empiezo a decir, así no era. Eso no era lo que yo quería. Eso no era lo que yo esperaba. Y cuando todas esas emociones empiezan a mezclarse dentro de mí, empiezo a pensar en traicionar. Empiezo a pensar en que lo voy a vender. Empiezo a decir cosas que hacen que yo empiece a ser tentado. Y note que no fueron los sacerdotes y los principales del pueblo
a donde estaba Judas, sino que Judas fue a donde estaban ellos. O sea, no digas que el mundo está viniendo a tentarte con nada. El mundo está allí, quieto, con todas sus situaciones, con todas sus tentaciones, con todas sus dificultades, con todo lo que ofrece. Y soy yo el que muchas veces, por mi frustración, por mi decepción, por las cosas que no he recibido, por las cosas que no se han logrado en mi vida, soy yo el que voy al mundo y le digo al mundo, ¿qué me quieres dar para venderte a Jesús? Escuche bien eso. Escúchalo bien, porque Judas estuvo con Jesús durante 3 años. Judas vio milagros. Judas vio prodigios. Judas vio todo lo que el maestro hacía. Y tal vez a nosotros nos podría estar pasando igual. ¿Cuántos momentos de nuestra vida hemos recibido el favor de Dios? ¿En cuántos días difíciles de nuestra vida hemos recibido el abrazo del Espíritu Santo o de Dios a través de alguien y nos ha consolado y nos ha ayudado y nos ha alimentado y nos ha sanado y nos ha sacado de un momento difícil? ¿Cuántos de nosotros? Y aún así, caminando con Él a diario, aún así viendo todo lo que el Maestro está haciendo en nuestras vidas, puede ocurrir que un día yo diga al mundo, ¿qué me quieres dar para venderte a Jesús? Aún un día en el trabajo que Dios me dio después de tanto orar, puedo sentirme frustrado porque no entiendo a un compañero, porque el jefe me miró mal, porque se retrasó el pago 2 días, y puedo ir al otro trabajo, al que rechacé porque sabía que me haría daño, a la compañía o al amiguito que lo que me está ofreciendo es malo. Puedo ir una vez más, un día de eso frustrado, y decirle, ¿qué me quieres dar? Y cuando digo eso, estoy vendiendo lo que ya Jesús me dio. Escuche bien, Judas capitaliza la traición y todo el mundo sabía que el traicionero fue Judas. Pero ojo, que otros discípulos también murmuraron, también lo dejaron, también dudaron, también impidieron que hiciera cosas, también se equivocaron. Pedro dijo, eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado tú, Pedro, porque esto te lo ha revelado el Padre. Pero 3 versículos después, Pedro quería impedir que Jesús hiciera la obra, y el mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea que puedes pasar en un minuto de ser aquel que Dios está usando para algo, y un minuto después ser aquel mismo que ahora es el diablo el que lo está usando. Todo aquel que ha estado con Cristo y conoce los atributos de Cristo y los olvida, también está traicionando lo que Cristo es en él. Y también lo está vendiendo por partes. Lo está fiando. Casi que así como por cachea, que ahora todo se paga por partes. Y un domingo, en vez de venir a la iglesia porque querías venir, porque Dios había colocado la intención de venir, el sábado en la noche, de la nada, un amigo que tenías mucho sin ver, rumbita mañana en la playa, 10 de la mañana, ¿quién activo? Y se te olvida que ibas a venir a la iglesia. Y en ese momento lo estás vendiendo. Estás diciéndole al mundo, ¿qué quieres que te dé para venderte, Jesús? Y el mundo te ofrece una rumba playera a la misma hora del tiempo que tienes que venir a dedicarle al Señor. Como si la playa se fuera ahí. Aló, ¿qué te está ofreciendo el mundo para que le vendas a Jesús? Recuerda, Judas fue a ver qué le ofrecían.
No ellos vinieron a decirle a Judas, mira, véndenos a Jesús. Te lo digo para que seas tú el que entienda qué le estoy dando a Jesús. Si ya he caminado con Él, si lo he aceptado como mi Señor y Salvador, si quiero ser un seguidor de Cristo, hay cosas a las que tienes que morir. Hay cosas que tienes que sacrificar para que no importa con la tentación que venga quien sea, yo diga, a Cristo no lo vendo. ¿Aló? Y hay gente que dice, no, algún día voy a la iglesia. Porque mientras tanto están cómodos con el mundo conocido, con la manera diaria que tengo de vivir, que conozco, que me resulta fácil. Porque qué bueno es cuando en la vida todo me sale como quiero y parece que es fácil vivirla. Pero qué difícil es cuando las cosas no me están saliendo como quiero y se tranca el serrucho. Y hay gente que está tranquila en su vida hasta que se le enferma un familiar y dice, pastor, ore por él, ore por ella. Hay gente que está tranquila en su vida hasta que se queda sin dinero, pastor, no tendrá para una pastilla, para una comida, para esto, para lo otro. ¿Y sabe qué? Usted no tiene que ser ese tipo de gente. No tiene que ser el tipo de gente que solamente busca a Dios en su necesidad o en su dificultad, sino que cuando le busca por completo todo el tiempo, usted no va a tener en falta de la confianza que en Él hay que tener, aún en medio de su necesidad. La Biblia dice, busca primeramente el reino, justicia, paz y gozo. Y cuando Jesús está diciendo esto, dijo, mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, no se preocupan por nada, porque mi Padre los cuida. Si ustedes fueran igual, si ustedes buscaran primeramente de Dios, todo lo que te hace falta te va a perseguir y se te va a añadir. ¿Lo ha leído? Mateo capítulo 6 por allí. El problema es que nosotros estamos buscando qué como, qué bebo, qué me pongo en esta dirección y el reino está en aquella dirección. Si cambio y busco el reino, aquello que yo estaba buscando me va a perseguir eso a mí. Pero somos buenos con excusas y para explicar por qué no fui un domingo, por qué no quiero orar, por qué no quiero acompañar, por qué no esto, por qué no lo otro. Tenemos un manual. Somos profesionales de las excusas. Pero queremos que Dios esté allí cuando algo falta, cuando algo pasa, cuando algo me duele y lo solucione. Es decir, queremos tratar a Dios con excusas y que Dios nos bendiga. Mire, necesidad tenemos todos, pero lealtad no. No permitas que tu necesidad te convierta en un traidor y quieras vender a Jesús. Porque que el problema también fue ese de las iglesias en las que históricamente te decían, conviértete a Jesús y todos tus problemas se acabarán. Mentira. Te lo puedo decir como pastor, es mentira que creyendo en Cristo no habrá problemas. ¿Entiendes algo? Es falso. Lo que sí es cierto es que en medio de los problemas, Él estará contigo y será mejor la salida de allí. Lo dije hace tiempo y lo voy a repetir hoy. Dios no sacó a Daniel del foso de los leones, sino que estuvo con él en el foso. Dios no le evitó el foso a Daniel. Ay, Señor, te estoy pidiendo que me evites ir a ese foso que el rey me quiere enviar. No. Daniel fue al foso, pero en el foso no le pasó nada, porque Dios estaba con él. Sadrac, Mesach y Abednego no se les esquivó ni se les quitó del camino el horno de fuego.
sino que Dios estuvo con ellos en medio del horno de fuego. Es decir, Dios no te libera de la crisis, sino que te libera en la crisis. Todos tenemos necesidad, repito, pero que no signifique eso que yo deba traicionar a Jesús y ver qué me ofrece el mundo y venderlo. Hermana, ¿qué pasó contigo? Que tengo tiempo que no te veo en la iglesia. Ay, pastor, si yo le contara. No me cuente. No me cuente que yo no necesito una competencia de ver a quién le ha ido peor. ¿Sabe? Porque hay gente que se alegra. Dice, no, deja que tú termines para contarte yo lo mal que me ha ido a mí. Esto no es una competencia para ver a quién le ha ido mal. Yo quiero que me digas y que me hables es de que aun cuando mal te ha ido, Dios ha estado contigo y has permanecido. Porque qué bueno ir a la iglesia, de esas que tienen aire y butaca y todo es bonito y todo está saliendo bien, mi trabajo está bien, mi mujer es de polvo, es hermosa, los hijos en el colegio, todo está perfecto. Pero no venga una pruebita, no venga un día oscuro, no venga una crisis grande o pequeña, para saber si mi confianza está en Dios o si busco por otro lado quién me puede ayudar. ¿En qué puedo invertir para salir de esto? En el Señor. El problema con nosotros es que quitamos muy rápidamente nuestra mirada del Señor y parece que nuestra solución la vemos más rápido en un negocio, en un carro, en esto, en lo otro. Y tiene que ser completamente al revés siempre. Es con la mirada en el Señor donde todo lo demás funciona. ¿Aló? Jesús fue caminando con los discípulos de pueblo en pueblo. Y la Biblia registra que Jesús fue hablando de sus atributos. Jesús un día dijo, yo soy la luz del mundo. De manera que cuando estés en oscuridad, es a Él al que tienes que ir para que se alumbre tu vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. De manera que cuando tengas necesidad y hambre, es a Él al que tienes que acudir. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Pero queremos ir por nuestra propia ruta. Queremos hacerlo a nuestra manera, por nuestro propio destino, por nuestra propia fuerza. Dijo, yo soy la verdad, para que no andes con mentiras ni en mentiras. Dijo, yo soy la vida, para que no te sientas como que te estás muriendo. Como que quiero que esto se acabe, como que quiero que este momento se acabe, como que quiero que mi vida se acabe. Porque esos atributos Dios te los ha mostrado y los has conocido. Y cada vez que los estás olvidando, lo estás traicionando de a poco. Yo soy quien te hace libre, te dijo el Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿De qué te tiene que hacer libre Dios? Por eso te pregunto, ¿qué nos ha tentado? ¿Qué nos ha golpeado la vida? ¿Qué nos ha colocado en una posición que así como a Judas, que andaba con él todo el tiempo, un día fue al mundo a decir, ¿qué me quieren dar para venderles a Jesús? ¿Sabe? Hay gente que empieza a venir a la iglesia y dice, pastor, me gustó el servicio, me gustó la iglesia, me gustó la palabra. Qué bueno, Dios te bendiga, esta es tu casa, no dejes de venir, sigue creyendo en el Señor. Lo ves el siguiente domingo, lo ves 3 domingos, lo ves 3 meses y de repente vuelven a desaparecer. Y sabes, te quedas con la reacción que tuvieron cuando vinieron. Que la palabra fue buena, que la música fue buena, que bonito, que todo bien. Y te das cuenta que la gente lo que quiere tener es una experiencia, un tiempo, y si, bueno, me gustó, no me gustó.
es que bueno, estuvo muy bonito, ese domingo yo necesitaba algo, pero bueno, ya pasaron 3 meses, lo que necesitaba ya lo tengo, como me sentía ya pasó, y en vez de quedarse, de seguir, de no soltar la mano del Jesús que le ha sanado, dice, gracias Señor, hasta aquí ya me siento mejor, yo vuelvo a mi ruta. Y el problema es que nosotros somos como una planta, que si usted le está echando agua, empieza a reverdecer, empieza a fortalecer sus raíces, empieza a fructificar. Pero el día en que deje de echarle agua, una vez más, sin importar el tamaño que ya tenga, se empieza a morir otra vez. Porque esto no es un club social para que usted tenga una membresía y venga de tiempo en tiempo. Esta es una vida de fe para que usted esté firme en el Señor todo el tiempo. Jesús mismo le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. O sea, Jesús nunca dijo, cuando estés conmigo, cuando creas en mí, no habrá problema, no habrá dificultad. No, Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Aló? ¿Por qué la gente va a las iglesias? ¿Por qué la gente busca de Dios? ¿Por qué la gente tiene fe? Porque hay algo que el mundo no te da, que en la vida te falta, que solo Dios da, es y tiene. ¿Y sabe con qué tenemos que enfrentarnos nosotros? Tenemos que enfrentarnos continuamente con la gente que me ve buscando de Dios, me ve yendo a la iglesia, me ve aceptando la invitación de alguien y están pensando en el qué dirán. Es que no se entere fulano del barrio porque me va a echar broma de que fui a la iglesia y me va a empezar a decir, ahora eres evangélico y esto y lo otro. No sea tan mente débil, ¿sabe? Que la gente que es así solamente lo que quiere es echarle broma a usted, pero en el momento difícil de su vida son pocos los que van a estar. Así que sepa bien quiénes importan en su vida. Bien bajado. Esos son los que usted tiene que tener conciencia. Y escuche bien, a todo aquel al que usted le importe, se tendría que alegrar el día en el que usted quiere buscar de Dios y quiere ser una mejor persona y mejor versión de usted mismo. Entonces empiezo a vender a Jesús porque me agobian las preocupaciones. ¿Y que fuiste para la iglesia? Sí, pero eso fue, no sé, me engañaron. Me engañaron, ya no voy más. Y el que dirán hace que una vez más el Cristo que me dieron, el Cristo que el domingo atesoré y que sentí que me podía cambiar la vida, lo volví a vender barato ante cualquier cosita que me hayan dicho. Vendo a Jesús porque tengo necesidad. Pastores, que todos los trabajos que consigo es el domingo. Hay uno del sábado, pero no me gusta mucho. Vendo a Jesús porque quiero todo rápido. Pastores, que tengo 1 año en la iglesia orando por un carro y no se me ha dado. Porque oramos y cuando las cosas no llegan en el tiempo que nosotros queremos, creemos que Dios falló. Creemos que la fe no sirve. Queremos que Dios sea como Amazon Prime, que oré por algo y llegó rápido. ¿Usted sabe cuánto cuesta Amazon Prime? O sea, usted sabe que para usted recibir un servicio de delivery más rápido que con cualquier otra persona, tiene que pagar más. En otras palabras, para que Dios le muestre su favor cada vez más intensamente, rápidamente y constantemente a usted en su vida, usted tiene que pagar más. Y no estoy hablando de dinero, ¿sabe?
Estoy hablando de la vida. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo admiro a los músicos de esta iglesia. No solamente porque yo soy músico, sino porque ellos están sacrificando un tiempo de los domingos que a la hora que llegan de trabajar es como para que cualquiera estuviera durmiendo. Pero también admiro a aquel que el día de hoy, aunque no amaneció trabajando, de igual manera se preparó desde temprano y dijo, este es el día que le dedicaré al Señor. Y no le importó la tentación de la octavita de Semana Santa, ni la fiesta de playa, ni todo lo que hayan dicho hoy para hacer en la mañana. Está muy buena la oferta, pero hoy tengo que ir a la iglesia. Aló, porque Dios les está hablando por aquí a ustedes. ¿Cuántas tentaciones, Omar? ¿Cuántas tentaciones? Cuenta la historia que Omar iba un día y Jacqueline le hizo, Omar se le pegó atrás y dijo, ¿para dónde irá esta? Y con aquella fui caminando Jacqueline, ¿para dónde irá? Cuando se metió en la iglesia, ¡ay! Se metió en la iglesia. Dios mío, tan bonita que era. ¡Para adentro! Vendo a Jesús porque no me quiero enfrentar conmigo mismo. Es que si sigo yendo a esa iglesia, voy a dejar de beber. Si sigo yendo a la iglesia, voy a dejar de fumar. Voy a tener que dejar a la novia. Voy a tener que hacer esto. Voy a tener que lo otro. Empezamos a vender a Jesús y no acompañarlo y no a quedarnos con él y no estar hasta el momento de la dificultad y no estar hasta ese momento víspera de la cruz, porque he visto que los demás vienen hacia mí. Vendo a Jesús porque tengo miedo de cambiar, porque me conozco como soy y me excuso en la frase, no, pastor, si yo voy a esa iglesia se cae. Se lo he dicho a todo el mundo, el que entre aquí a la iglesia y la iglesia se cae, me la tiene que pagar porque bastante nos ha costado hacerla. Ya después hablaremos de si fue por sus pecados o no. Pero no crea que usted es tan malo como para no estar en la iglesia y que Dios lo pueda bendecir. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que haya pasado, no importa cómo te veas a ti mismo. Hoy estás aquí y Dios está complacido y alegre por ti. Carlos, qué bueno que estás aquí. José, qué bueno que estás aquí. Andrea, todos. Emilio, qué bueno que estás aquí. ¿Me está entendiendo? Hemos vencido hoy, un día más, la tentación que nos están ofreciendo para no buscar de Dios. José salió del pozo en el que fue metido por sus hermanos. Israel salió de Egipto. Daniel salió del foso de los leones. Sadrach y sus amigos salieron del horno de fuego. Elías salió de la depresión. Jonás salió del pez. Lázaro salió de la sepultura. Escuche bien, usted también puede salir del sitio en el que esté. Usted puede salir de la enfermedad en la que está. Usted puede salir de la depresión en la que está. Usted puede salir de la confusión en la que está y decir, nada me vendrá a tentar, con nada para vender a Jesús, voy a seguir con él sin importar lo que esté pasando. Aló. Ay, qué fácil cuando todo es bendición. Y cuando vienen las pruebas,
Y cuando vienen las pruebas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el día en el que Dios, viendo que yo quiero cada vez servirle más, me coloca una prueba? Prueba contra las excusas. Gálatas capítulo 1. Pablo está hablando con una iglesia. Den unos 10 minutos más, por favor. Pablo está hablando con una iglesia que él había formado. Gente que había creído en Cristo y que estaba firme, y de repente esta iglesia empezó a dejar de lado las enseñanzas de Dios. Y Pablo le dice en el capítulo 1, en el verso 6, a esta iglesia le dice: yo estoy maravillado, estoy asombrado, no salgo de mi asombro, no lo puedo creer que tan pronto te hayas alejado del que te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está diciendo: yo estoy sorprendido que tú dices que crees en Dios, pero cuando viene un problema o una situación difícil, te vas buscando a otro. Mire lo que dice el verso 10. Pues, ¿busco yo el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La pregunta es: ¿a quién quiso Judas agradar? En el momento de la dificultad, ¿qué lado tomó? ¿Con quién se quiso congraciar? Judas literalmente se fue con el mejor postor en el día más difícil. Pablo dice a esta iglesia en ese mismo libro, en el capítulo 5, en el verso 7: vosotros corríais bien. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo le está diciendo a la gente lo mismo que está diciéndonos Dios hoy. ¿Quién nos está estorbando? ¿Quién nos está interrumpiendo? ¿Quién nos está tentando para no seguir corriendo el camino por donde Dios ha trazado que tenemos que ir? Mire, todo el mundo sabe lo que es lo bueno y lo que es malo. Por eso que nadie venga a decirnos: ay, pastores, que si usted supiera todas las tentaciones del barrio en el que vivo yo. Ay, mijo. ¿De verdad usted cree que es lo que está pasando afuera lo que determina lo que yo soy? Porque Daniel estaba en Babilonia en el medio del pecado de aquel tiempo, y Daniel no se contaminó. Los príncipes que estaban con él no se contaminaron. Lot estaba en Sodoma y en Gomorra y no se contaminó. José estaba en Egipto y no se contaminó. Escuche bien, no es el sector, no es el vecindario. Cada quien toma decisiones. ¿Sabe quién fracasó en el paraíso? Adán. Adán fracasó en el paraíso. ¿Sabe quién salió victorioso del desierto? Cristo. Cristo estaba en el desierto y salió como hijo de Dios. Adán estaba en el paraíso y falló.
no es el lugar en el que estás, sino las decisiones que tomas. Aló. Mire lo que dice Mateo 13. En la famosa parábola del sembrador. Aquel día Jesús sale de la casa, se sienta junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando en la barca dijo muchas cosas por parábolas. Y le dijo, oí la parábola del sembrador. Que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte de la semilla cayó en pedregales, por aquí, porque Maitachora para allá. Donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, diga buena tierra. Y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. 3 doritos después le preguntan los discípulos a Jesús, explícanos esta parábola. ¿Qué quisiste decir, Jesús? Y en el verso 18, Jesús explica, en el capítulo 13, y dice, oíd pues la parábola del sembrador ahora explicada. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo te fue en la iglesia? ¿Estuvo bien? Te dieron torta, estaban cantando, un poquito de calor, pero bien. ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo, pero estuvo bien. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Tremendo servicio, qué increíble estuvo todo. Pastor, gracias, qué bendición. Pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción, diga la aflicción vendrá. Pero al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropieza. No, pastor, yo no quiero ir más porque es que no sé, eso de la iglesia, no sé. El que fue sembrado entre espinos también oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Oh, pastor, ¿para qué tengo que trabajar? Y es que no tengo que comer, ni los muchachos tienen ropa y no sé qué. Tenemos más afán que ganas de buscar de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Es decir, alguien que escuchó la palabra, le gustó, la atesora y de repente dice, si esto que ocurrió hoy me ha hecho sentir así, me ayudaría con esto, con aquello, podría mantenerme buscando, podría mantenerme leyendo, podría mantenerme orando, podría mantenerme asistiendo y ver cómo mi vida empieza a fructificar, primero a 30, después a 60 y después al 100 por uno. Escuche bien, todos oyen la palabra. Usted lee con atención la parábola, dice, el del camino oyó la palabra, el de pedregales oyó la palabra. El de entre espinos oyó la palabra. Pero el de la buena tierra es el que no solo la oye, sino que la entiende, la atesora, la agradece, la pone en práctica. Deja solamente de ser oidor, olvidadizo y se convierte en un hacedor de lo que Dios ha dicho. Es decir, una buena tierra es aquel que ha transitado con Jesús y ha visto todo a su favor y ha visto todo lo que Jesús ha hecho en su vida. Y cuando llega el momento difícil, no vende a Jesús,
porque entiende que no hay nada que le den, ni ninguna oferta, por muy buena que parezca, que se compare con tener a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso te pregunto hoy, ¿qué te ha arrebatado el malo? ¿Qué te agobia? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Qué te causa afán? ¿Qué te quita el gozo? Porque cada vez que estas cosas ocurren en tu vida, la palabra vuelve a quedarse allí sin fruto. Y tú tienes la oportunidad de que si hubo un tiempo en que recibí la palabra y no fructificó, pues entiende que una palabra junto a una carretera algunas veces no fructifica porque la carretera no está abonada ni preparada para fructificar esa semilla. Entiende que si tú tiras así una semilla de algo en medio de un poco de cactus o de, ¿cómo lo llaman aquí? Cardones. Ya, el otro, ¿cómo se llama? Yaguaré, ¿qué se llama uno? De repente ahí no nace cualquier cosa. Y si lo lanzas así en medio de pura piedra, tampoco nace. Pero si tú preparas tu tierra y quitas el sucio y empiezas a trillarla, a moverla y a quitar lo que está mal, y la abonas y le echas agüita a tu vida, mírate como una planta que aunque hubo una temporada que estaba como de hojas secas y de ramas feas, puedes reverdecer. Y que no te diga nadie que ya tu tiempo te pasó, que ya estás viejo para la gracia. Que dígame eso ahora tú en una iglesia, después de tantas veces que caminamos a pata para allá, para la Virgen del Valle. ¿Y cuál es el problema? No dejes que nadie te quite la oportunidad que te estás dando de cambiar. Aló. Pastores que en esa iglesia me trataron mal, oro y no pasa nada. Me hicieron daño. Escuche bien, Jesús vino a los suyos, ¿sabe? Jesús no vino para complacerlo a usted. Jesús vino para que usted lo busque a Él y lo tenga de continuo en su vida. Y siga caminando firme en los días buenos y en los no tan buenos. Quiero terminar con esto. Si usted ha leído la historia, se acuerda que Judas, una vez que vende a Jesús, se arrepiente, ¿verdad? Y cuando se arrepintió, fue a buscar a aquellos que le habían dado la plata. Y les dijo, aquí tienen su dinero. Tenía un remordimiento de conciencia Judas, diciendo incluso, vendí sangre inocente, es que este no era. Y los que recibieron, los que le dieron las monedas a Judas le dijeron, quédate con esa plata. ¿Acaso fui yo a buscarte a ti? Mira, escuche bien. A nosotros muchas veces nos pasa como cuando somos adolescentes, que por la calle hacemos desastre, que nos vamos a lugares a los que papá y mamá no nos autorizaron y luego volvemos a casa con una herida, con una decepción, con un problema, y papá nos dice siempre, y yo te dije que fuera para allá. Escuche bien. Muchas veces estamos yendo al lugar equivocado, como Judas, a devolver aquello que recibimos. Y allí no hay perdón.
Judas me imagino que pensaba que le iba a decir a la gente, aquí tiene su plata. Y la gente, bueno, está bien. Transacción reembolsada, suelten a Jesús. No. Escuche bien. El mundo en el que estamos yendo a buscar ganancias no se va a responsabilizar por tus errores, por tus dolores, por tu remordimiento. ¿Sabe dónde era que tenía que ir Jesús? Perdón, Judas. En medio de su remordimiento. ¿Sabe dónde era que tenía que ir? A la cruz. Porque en la cruz, si hubiese visto a Jesús y le hubiese dicho, perdóname por haberte vendido, ¿qué cree usted que hubiese hecho Jesús? Lo hubiese perdonado. ¿Cómo sabe usted, pastor, que lo hubiese perdonado? Por dos cosas muy sencillas. Jesús dijo, estando en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a uno que estaba al lado de él, le dijo, desde hoy estarás en el reino. Si en medio de nuestro dolor, después de haber vendido a Jesús, vamos a Jesús, Él nos perdona. Por tanto, no lo vendas. Y si de casualidad ha estado ocurriendo y has sido tentado para venderlo, o lo vendiste, o lo estás fiando, o lo que sea, vuelve a Jesús, que Él siempre nos va a perdonar. Amén. No vendas a Jesús. Dios te bendiga.